tardes. Yo soy Oscar Alfredo Mendy, soy el director ejecutivo en la Fundación Favaloro y también director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular aquí en el Hospital Universitario. Y hoy estoy muy contento que podamos presentar este webinar acerca del manejo de la insuficiencia tricuspidia severa, el rol de este sistema bicavo llamado TricValve. Y es un gusto presentarle a mis compañeros que nos van a acompañar en la tarde de hoy, la doctora Florencia Castro, que es la jefa de cardiopatía estructural en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el doctor José Luis Lazarte, que es el jefe de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular y de Cirugía Cardiovascular en Posadas Misiones, el doctor Rodrigo Blanco, que es staff de cardiología intervencionista en el Hospital Cosme Argerich y el Grupo Cardiovascular Chivilcoy, Cardiovascular 9 de Julio, el licenciado Iván López, que pertenece a la empresa Ciprotec. Así que les doy la bienvenida a todos ellos, les agradezco mucho por estar aquí en el día de hoy. Me parece que es un tema muy importante. Todos sabemos que la patología de cavidades derechas está teniendo foco de atención, que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando durante muchos años, la famosa historia de las válvulas olvidadas, la famosa historia de los pacientes que deambulan por los consultorios con insuficiencia cardíaca predominio derecho, que les afecta mucho la calidad de vida y que hasta hace poco tiempo no teníamos muchas alternativas de tratamiento y gran parte de eso lo vamos a discutir en el día de hoy. Vamos a hacerlo lo más interactivo posible, hay posibilidades de ir haciendo preguntas, todos tienen el chat y las vamos a tratar de responder dentro de lo posible. Sin máxima demora, vamos a pedirle a Florencia que nos hable un poco de cómo valora o cómo valoramos o cómo debemos valorar la insuficiencia tricuspidia y cómo encaminar estos pacientes hacia lo que vamos a ver después, que es el tratamiento. Así que Florencia. Buenísimo. Gracias, Oscar, por la presentación y gracias al comité organizador por la invitación. Y la realidad es que lo que decía Oscar con respecto a la insuficiencia tricuspidia es un problema. La insuficiencia tricuspidia es un problema hace bastante tiempo y la verdad es que muchas veces teníamos mal valorado el grado de insuficiencia tricuspidia, otras veces no teníamos bien claro cuál era el mecanismo. Y otras veces también eran pacientes muy graves o muy complicados o con cirugías previas que nos hacían decir, bueno, démosle tratamiento médico y veamos qué pasa con este paciente. Y la realidad es que no nos iba muy bien, entonces mi idea es un poco repasar, de entender y estudiar por qué y cómo se diagnostica la insuficiencia tricuspidia. Hay nuevas clasificaciones con respecto a esto. ¿Y qué estudios complementarios son necesarios en el estudio de estos pacientes? Entonces, empezando primero con la clasificación, es importante que tengamos en cuenta, es importante que tengamos en cuenta que tenemos varios mecanismos de insuficiencia tricuspidia. Hay un mecanismo que tiene que ver con la dilatación de cavidades, que puede ser tanto la dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda, y esto lo que genera, en el caso de dilatación del ventrículo izquierdo, es retracción del aparato subvalvular tricuspidio y por consiguiente déficit en el cierre. Cuando hay dilatación de la aurícula se genera una dilatación del anillo y que esto genera déficit de coaptación central. También tenemos todo un mundo que tiene que ver con los catéteres, por eso hablaba de los pacientes complicados, pacientes que tienen intervenciones previas y ya menos frecuente, pero que puede existir, que es la afectación primaria de la insuficiencia tricuspidia. ¿Y por qué es importante entender el mecanismo? Porque en base a qué mecanismo tengamos, vamos a tener qué es lo que vamos a ver en el eco. Si vamos a ver algún grado de disfunción ventricular izquierda, como puede ser cuando tenemos afectación ventricular derecha, o directamente vamos a ver más lo que tiene que ver con dilatación de aurícula derecha, que va a generar disfunción ventricular, pero en una segunda etapa, ¿no? Primero vamos a tener insuficiencia tricuspidia más severa y eso por consiguiente en el futuro nos va a dar dilatación del ventrículo derecho y disfunción ventricular derecha. Entonces, un poco esto era para esquematizarles que cuando tenemos una insuficiencia auricular, que puede ser una insuficiencia tricuspidia por dilatación auricular, que puede ser en el caso
de la FA crónica o arritmias supraventriculares, vamos a ver que la función ventricular derecha no está tan afectada. Y esto va a ser importante para ver después qué tratamiento le podemos ofrecer a estos pacientes. Vamos a ver que va a tener un TAPSE más de 17 con distintos grados de afectación ventricular, pero no va a ser una afectación ventricular significativa. En cambio, cuando tenemos una insuficiencia tricuspidia por dilatación de la cavidad derecha con retracción, que puede ser una miocardiopatia reumática, una miocarditis primaria o la afectación carcinoide, sí, ahí vamos a ver disfunción ventricular y vuelvo a repetir, el grado de disfunción ventricular también va a tener que ver con lo que le vamos a poder ofrecer a estos pacientes. Como otro problema en la insuficiencia tricuspidia, se nos dificulta mucho valorar y graduar la insuficiencia tricuspidia. Y esto tiene que ver con que es una cavidad más pequeña, donde digamos, la claridad con respecto al color y con respecto a la visualización es más dificultosa. Pero sepamos que hay modos de graduar la insuficiencia tricuspidia, podemos hacer una graduación con medición de PISA, podemos hacer vena contracta y también podemos usar métodos cuantitativos como el volumen regurgitante y la fracción regurgitante. Y tener en cuenta que es muy importante la medición del anillo también en estos pacientes para poder ver, digamos, si esto está asociado a una dilatación o no del anillo. ¿Y cuando hablamos de insuficiencia tricuspidia? Bueno, hablamos cuando tenemos un ORE más de 0,40. Hay graduaciones que tienen que ver con más de 0,25 cuando hay afectación de la cavidad, digamos, de la función ventricular derecha. Pero es importante entender que todos estos métodos se ven complementados también por la medición del anillo en medición 3D, porque como sabemos, el anillo tricuspidio tiene, digamos, una parte que está bien adherida a la parte septal y es la que menos se dilata, pero tiene una parte que se dilata en forma, digamos, asimétrica y por eso es tan importante el método 3D para la medición del anillo, porque lo que vamos a poder ver es toda la totalidad del anillo y ver qué asimetría tiene en su dilatación. Y como si esto fuera poco, lo otro que genera variabilidad en la valoración de la insuficiencia tricuspidia es la variación respiratoria. Esta es una imagen digamos, de la clínica Mayo, donde vemos un catéter, ellos miran la cavidad derecha del lado derecho, donde vemos un catéter y vemos una insuficiencia tricuspidia que parece significativa, pero sepamos que con la insuficiencia tricuspidia lo que pasa con la inspiración es que aumentan los volúmenes de fin de diástole en el ventrículo derecho, esto puede dilatar más el anillo, aumenta el orificio regurgitante y con eso podemos ver que en la expiración valoramos una insuficiencia tricuspidia que puede ser leve a moderada y con la inspiración se hace moderada a severa. Por eso es muy importante el tema de la valoración de la insuficiencia tricuspidia. En este caso les presento un caso de 47 años, un paciente con insuficiencia tricuspidia severa por una afectación primaria, pero no Epstein, que concurre control asintomático. La insuficiencia tricuspidia se valoró como severa, con un ORE de 0,75, era un ORE bastante grande. Fíjense la gran dilatación que tenía el ventrículo derecho y la función ventricular derecha medida por resonancia que le daba en 51% con un BNP normal. Este era el electro del paciente, tenía un ritmo sinusal con un bloqueo de rama derecha y este es el eco del paciente. Tenía un ventrículo izquierdo normal con una gran dilatación del ventrículo derecho. Fíjense que acá podemos ver partes de las tres valvas en la imagen esta y acá tenemos una imagen de tracto de salida del ventrículo derecho donde vemos la insuficiencia tricuspidia significativa que impresiona por déficit de coaptación entre la valva septal y la valva posterior. Acá vemos una imagen de 4 cámaras donde podemos medir el ventrículo derecho y donde vemos que la función ventricular derecha, este es una visión contisular sobre la pared libre del ventrículo derecho que nos da 17, que es más de 10 lo normal, y una medición que mide con modo M la excursión del ventrículo derecho con el TAPSE que nos daba 34.
Entonces, en este caso, la verdad que no quedan dudas con respecto a la función ventricular derecha. Acá podemos hacernos la pregunta de qué solicitarle, si resonancia cardíaca, angiotomografía, consumo de oxígeno o cateterismo derecho, y entender qué es lo que nos da cada estudio. La resonancia es un método 3D que nos permite ver la función ventricular por volúmenes, y lo cual nos da con mayor exactitud cómo está ese ventrículo derecho. El cateterismo derecho, que nos puede dar información sobre la presión pulmonar precapilar, mide la wedge, que nos ayuda a ver si hay algún componente izquierdo que está sobrecargando el ventrículo derecho. Y también podemos medir la presión desarrollada del ventrículo derecho, que nos ayuda también a valorar la función ventricular derecha. En este caso, la resonancia en el tiempo, cuando lo seguimos en el tiempo, se cayó un poco la fracción de eyección a 45%. Tenía un consumo de oxígeno, que es una prueba funcional que nos da mayor exactitud de cómo está el paciente, que estaba dentro del rango normal, pero levemente disminuida, y tenía una tomografía sin trombosis pulmonar y un cateterismo sin lesiones coronarias. Entonces tenemos un paciente joven con insuficiencia tricuspidia severa, con dilatación del ventrículo derecho y disfunción progresiva del ventrículo derecho. Y acá nos hacemos la pregunta si reemplazamos la válvula con válvula mecánica, si reemplazamos la válvula con prótesis biológica, si hacemos una plástica tricuspidia o hacemos un seguimiento clínico. En este caso, en este paciente, nos podemos guiar por las guías, y las guías dicen que si tenemos una insuficiencia tricuspidia severa que no tiene síntomas, pero tiene una disfunción ventricular severa progresiva, podemos pensar en la reparación tricuspidia o en el tratamiento médico. Entonces acá ya sabemos que las guías nos hablan de que si la disfunción ventricular derecha viene siendo progresiva, tenemos que tener una alerta temprana y tratar a este paciente con digamos, más tempranamente. Y más si en el centro donde estamos pueden hacer reparación de la válvula, porque esto mejora todo lo que es la sobrevida a largo plazo. Entonces, la realidad es que los pacientes con insuficiencia de tricuspidia severa a largo plazo tienen peor sobrevida si no están en tratamiento, y más cuando empiezan con disfunción ventricular derecha. En este caso les presento otro caso, una paciente de 74 años con antecedentes de fiebre reumática. Acá los doctores estaban hablando de la incidencia de fiebre reumática. Esta paciente tenía una comisurotomía mitral en el 72, después una nueva comisurotomía mitral en el 88, cuando termina en 2015 con un reemplazo valvular aórtico y mitral mecánico, con una fibrilación auricular y un bloqueo AV que requirió una colocación de marcapaso. En ese momento, la valoración de la insuficiencia tricuspidia estaba valorada como leve, y la paciente evoluciona con estos predictores de fibrilación auricular crónica, que nos iba a generar dilatación de la aurícula izquierda con dilatación del anillo, más un catéter de marcapaso. Empieza con una insuficiencia mitral moderada severa. La paciente anduvo del 2015 hasta el 2023 con tratamiento médico completo, sin síntomas, hasta que se interna finalmente en el 2023 con insuficiencia cardíaca, con bajo gasto y requerimientos de inotrópicos con milrinona. Entonces acá les hago la pregunta: ¿qué estudios solicitarían? Si un ecocardiograma, un ecotransesofágico, un cateterismo derecho o una resonancia. Esta paciente, con todos más que nada por el marcapaso, que no era resonable, no se pudo resonar, pero bueno, avanzamos con el ecocardiograma y más que nada con el ecotransesofágico. El ecotransesofágico nos permitió ver que la válvula mitral estaba normofuncionante, y acá podemos ver la insuficiencia tricuspidia que tenía, severa. No tenía gran dilatación del anillo, pero sí tenía déficit de cooptación, más que nada por un catéter que estaba generando déficit de cooptación a nivel septal. Esta es una imagen de 3D que les permite ver cómo el catéter estaba, digamos, generando déficit de coaptación, y también tenía un déficit de coaptación por dilatación del anillo. O sea que el mecanismo era mixto en esta paciente. En esta paciente se pueden hacer las preguntas de si es una paciente que requiere de recirugía cardíaca. Sería su cuarta cirugía cardíaca, porque recordemos que tenía 2 comisurotomías más el reemplazo valvular aórtico mitral. Si podemos hacer un TriClip, si podemos hacer una válvula ortotópica o una TriC valve en esta paciente.
nos hicimos la pregunta y bueno, acá un poco es ver qué tipos de tratamientos tenemos y qué es lo que vamos a tratar, ¿no? Más que nada en todo lo que son dilataciones de anillo por dilatación de cavidades derechas por ventrículo o aurícula, tenemos todos estos mecanismos que ayudan a todo lo que es achicar el anillo mitral, pero en esta paciente no parecía ser el mecanismo más importante. Después tenemos todo lo que es tratamiento de válvulas primarias con triclip, pero esta paciente tenía, aparte de dilatación del anillo, tenía un catéter que podía interferir con el tratamiento del triclip. Y acá viene el tratamiento que nosotros pensamos que era el mejor para esta paciente, que era un tratamiento con tric valve, porque tenía dilatación de cavidades más una función ventricular derecha que estaba dentro del rango de tratamiento y con el tema del catéter que no iba a interferir con el catéter de marcapaso. Se decidió poner una tric valve. Este es el estudio de control de la paciente. La paciente ya casi no tenía flujo reverso en venas suprahepáticas. Esta es la válvula puesta, esta es la vista que podemos ver desde transtorácico a nivel de la vena cava inferior. Acá tenemos la insuficiencia tricuspidia que sigue siendo severa con un ventrículo derecho que conservó un TAPSE de 17, por lo cual la verdad que nos puso bastante contentos la solución de esta paciente. Esta paciente está en seguimiento desde en el 2023 se fue de alta después del tratamiento de insuficiencia cardíaca y a los 6 meses logramos ponerle la válvula y hasta ahora no se volvió a internar. Sigue con una disnea clase funcional 2 porque es EPOC severa y sigue con tratamiento con furosemida a bajas dosis, pero la verdad que no tuvo reinternaciones. Entonces, algunas afirmaciones con preguntas que me hago es, la realidad es que evidentemente el no tratamiento de la insuficiencia tricuspidia severa parece estar asociado a un grado mayor de menor sobrevida, perdón. Entonces, nos parece que la insuficiencia tricuspidia a veces está mal valorada, nos parece que la valoración más clara podría ser con métodos de cuantificación de la insuficiencia tricuspidia y poder seguir de cerca a estos pacientes. En las guías no hay indicación clase 1 para la intervención de estas pacientes, entonces esto la verdad es que nos hace más difícil mandar a los pacientes a intervención, pero parece ser que son pacientes que se deberían beneficiar con un tratamiento más temprano. La realidad es que las indicaciones de las guías parecen tener poca penetrancia en la práctica clínica, entonces por ahí con los nuevos mecanismos de evaluación de estos pacientes, con el TRIC score y con tener scores más definidos para estos pacientes, por ahí podríamos ser más definitorios en cuándo intervenir estos pacientes. Y las alternativas percutáneas que están siendo analizadas necesitan de una valoración y de un entendimiento de qué tipo, de qué está pasando en ese paciente para ver qué tipo de tratamiento podríamos ofrecerle a este paciente. Así que, bueno, esa es mi charla. Muchas gracias. Te voy transmitiendo la pregunta. Sí. Te preguntan qué trascendencia le da al índice de acoplamiento del BD en la selección del paciente y otra persona pregunta, uno es Carlos y el otro es Enzo, nos pregunta si usan el acoplamiento del BD en ecocardio. Sí, en general lo hacemos en los pacientes que van a ir a algún tratamiento, ¿no? No lo hacemos en el eco de rutina, que por ahí sería una buena instauración. Sí, lo que hacemos en el eco de rutina es el tema de la valoración de la función ventricular con el TAPSE y el tisular, digamos, del anillo tricuspidio. Sí nos sirve en los pacientes que van a ir a algún tratamiento para ver cómo va a responder ese ventrículo en la posintervención, pero no lo hacemos de rutina. De lo que me queda claro y abro también para el resto, para preguntas o comentarios, es que tenemos que tener una evaluación un poco más completa que Sí. un simple eco transesofágico antes de empezar a tomar decisiones en este tipo de pacientes. Exactamente. Yo creo que el transesofágico nos sirve para ver el tipo de mecanismo y ver qué es lo que está pasando con esa válvula, pero creo que el eco transtorácico lo que suma es ver el ventrículo derecho, lo que decía, qué grado de dilatación tiene, cómo está la función del ventrículo derecho. Si podemos avanzar con una resonancia, siempre es mejor para tener más datos. Pero sí, creo que el eco debe ser como el estudio lo más completo posible. Y con respecto a los pacientes que ya tienen intervenciones previas o que estamos sospechando una insuficiencia tricuspidia moderada,
tener en cuenta estos cambios con la inspiración y tener en cuenta que una cuantificación con orificio regurgitante o con valoración más cuantitativa puede ser posible y nos puede ayudar a detectar los pacientes más tempranamente. Dale, José. Sí, yo creo que, como decía, la multimodalidad de imágenes va a ser muy importante en estos pacientes. Son pacientes heterogéneos que muchas veces no se le puede practicar a todos, más de un paciente Exacto. por marcapaso o presencia de válvulas mecánicas. La resonancia magnética nos ayuda mucho para valorar el ventrículo derecho. Entonces, el screening yo creo que va a ser adaptado a las características de cada paciente, pero cuando mayor información la podamos sumar, son pacientes que requieren de la mayor información posible para la mejor toma de conducta. Sí. Nosotros nos nutrimos mucho de cuando hacemos discusiones multidisciplinarias porque está sabido que este tipo de patología es un tipo de patología que nos cuesta definir muchas veces qué es lo que está pasando. Entonces la discusión multidisciplinaria, es más, los cirujanos que por ahí tienen como esta visión de la cirugía también nos permiten ver y entender la anatomía de lo que está pasando y en base a eso definir qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer. Florencia, una última cortita Sí, y así avanzamos porque ya nos estamos atrasando. ¿Le sí. das trascendencia a la fracción de eyección del BD o utilizan la fracción de regurgitante como parámetro? Vuelve a preguntar Carlos. A la fracción de eyección se le puede hacer por 3D y le podemos sí, dar muy buenos datos con respecto al paciente que se va a tratar, ¿no? Así que la fracción de eyección por 3D es un buen parámetro si tienen equipo 3D para hacerlo y si no la resonancia. Y si no, lo que hacemos es TAPSE y tisular del anillo como dato para poder ayudar. Y siempre, no sé, bueno, esto es una pregunta para los hemodinamistas, pero tratamos de hacer cateterismo derecho que también nos da la presión desarrollada del ventrículo derecho como para ver qué respuesta va a tener ese ventrículo derecho. Pero tratamos de hacer cateterismo derecho por todos los datos que nos ayudan también en la decisión. Bueno, vamos a avanzar, vamos a pedirle a Dale. Iván que nos hable un poco de la técnica, de la selección del caso, de las mediciones y de la descripción del dispositivo del cual nos estamos ocupando en el día de hoy. Iván, te damos la palabra. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco como dijo el doctor Mendiz, es hablar sobre las características del dispositivo. Vamos a abordar los criterios de inclusión y vamos a repasar los principales registros de este dispositivo. Tricval entonces llega a la Argentina como una opción de tratamiento para la insuficiencia tricuspida que pertenece a la familia de lo que es la terapia cavies. El implante para el tratamiento heterotópico de la IT, que consta básicamente de dos válvulas, una que se coloca en vena cava superior y otra que se coloca en vena cava inferior. Este dispositivo ya cuenta con Fast Track de FDA, cuenta con CIMARC y está autorizado su uso aquí en la Argentina. De hecho, ya en el país tenemos varios casos hechos. Estas son las dos prótesis. Esta primera es de vena cava superior, que tiene una morfología bastante particular, con esta panza característica que tiene, que se ajusta a la zona anatómica donde va a ser implantado, y esta es la de vena cava inferior, que tiene una morfología un poco más habitual a lo que ya conocemos. Ambos stents son de nitinol, son autoexpandibles, tienen pollera anti-leak y el pericardio del que están compuestos es de pericardio bovino. Tiene la presentación 4 tamaños, 2 para la vena cava superior, 25 y 29, y 2 para la vena cava inferior, 31 y 35, que se ajustan a la gran mayoría de las anatomías de las venas cavas. Un dato no menor es que la válvula ya viene premontada, el pericardio se encuentra deshidratado. Esto es una ventaja porque reduce, en primera instancia, reduce el tiempo de procedimiento, ya que el especialista únicamente lo que tiene que hacer es hidratar con solución salina el pericardio. No hace falta esperar que el especialista lo monte en el sistema de liberación, porque ya viene montada. Y además lo vuelve más seguro el procedimiento desde un punto de vista infectológico. Estamos trabajando en compresiones venosas y quizás el no tenerla en el ambiente, no manipularla el especialista para cargarla,
es un punto a favor desde este punto, ¿no? Desde lo infectológico. El sistema de liberación es un sistema de liberación muy sencillo, tiene dos comandos. El primer comando es un comando giratorio. A medida que vamos girándolo en sentido horario, la cápsula se va a ir abriendo y va a ir desplegando la prótesis. Este sistema es recapturable, es decir que hasta el 70% de su liberación nosotros podemos volver a recapturar la prótesis para reposicionarla. Lo único que tenemos que hacer es el paso inverso, girar el primer comando en sentido antihorario, la cápsula se va a ir cerrando y la prótesis se va a ir reenvainando. Una vez que abrimos la cápsula, se liberó la prótesis, utilizamos el segundo comando, que es este, que es un comando deslizable, simplemente deslizamos para cerrar la cápsula de una manera más rápida para poder hacer el intercambio con el otro sistema de liberación. Es un sistema sheetless, por lo que no necesita ningún introductor, va directamente el sistema de liberación en el paciente. Este video representa un poco lo que es el implante. Se comienza con un acceso femoral derecho, ¿sí? Después se va a ir ahondando un poco más en lo que es la técnica de implante. Se comienza siempre con la primer prótesis de vena cava superior, girando en sentido horario el primer comando, y una vez que se liberó la prótesis, deslizamos el segundo comando y retiramos el sistema de liberación. Ahí mismo podemos continuar con el implante de la segunda válvula. Nuevamente, sentido horario, la cápsula se abre, se libera la prótesis y con el comando deslizable cerramos la cápsula y podemos retirarla. Inmediatamente después de implantada las prótesis, el sistema ya está funcionando y tenemos todo el flujo unidireccionado. Pasando un poquito a los criterios de inclusión, por el lado de los criterios clínicos, pacientes en clase funcional 3-4, es decir, pacientes bastante sintomáticos, un test de caminata mayor a 60 metros y una expectativa de vida mayor al año. Ausencia de enfermedad valvular izquierda no tratada, es decir, si el paciente tiene alguna valvulopatía del lado izquierdo, primero se resuelve lo izquierdo y luego se continúa con Triqual. De hecho, hay un paciente acá en Argentina que se utilizaron clip mitral y en el mismo procedimiento se avanzó con Triqual luego de haber solucionado el lado izquierdo. También ausencia de falla renal severa y cirrosis Child-C. Desde el punto de vista anatómico, a los pacientes se le va a pedir una tomografía con un protocolo CAVI, que es un protocolo similar al protocolo de TEP, que nos va a permitir poder ver las venas cava, sobre todo la vena cava inferior. De ahí vamos a hacer una serie de mediciones y le vamos a dar la viabilidad desde el lado anatómico, ¿sí?, compatible con las válvulas. Y por el lado hemodinámico, necesitamos presencia de onda B en vena cava inferior y vena cava superior, mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. Esto nos va a estar hablando de que hay un reflujo hacia ambas venas cavas, y ese reflujo lo vamos a utilizar, ¿sí?, para el cierre y la apertura de las válvulas de la prótesis. Un TAPSE mayor o igual a 14 milímetros de mercurio, una presión de arteria pulmonar menor o igual a 65 milímetros de mercurio y una fracción de eyección del VI mayor a 30%. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si hay alguno de estos parámetros que no está en el rango, los invitamos de todas maneras a discutir los pacientes, porque todavía, ¿sí?, teniendo en cuenta un contexto clínico, puede seguir siendo candidato a la terapia. Así que si tenemos algún paciente que tenga alguno de los parámetros por ahí fuera de rango, todavía se puede discutir y se puede ver la viabilidad del paciente. Y pasando para el lado de lo que es la evidencia clínica, el primer estudio que les quiero mostrar es el TRICUS-EURO, que es uno de los primeros registros que se mostró, registro prospectivo, no randomizado, de único brazo y multicéntrico, que tenía como endpoint primario la evaluación de los síntomas de la clase funcional y una mejora en la calidad de vida basada en el cuestionario de Kansas. Los resultados al año fueron
que hubo un aumento significativo de 19 puntos en lo que es calidad de vida, y el 100% de los pacientes que se enrolaron en el registro estaban en clase funcional 3-4, es decir, muy sintomáticos, y al año de seguimiento ya la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 1-2, es decir, que tuvo un impacto muy grande en la calidad de vida de estos pacientes. La mortalidad al año fue de 6.8%, pero estrictamente hablando de lo cardiovascular, fue solo del 2.2%. Esto hay que tenerlo en cuenta, los registros tienen números duros de mortalidad, pero estrictamente cardiovascular fue del 2.2%. De este registro se desprende un subestudio también, donde se hace seguimiento de las cavidades derechas. Una vez que se implanta TriQual, se ventriculariza la presión auricular, y uno creería que con este cambio de presión, este aumento en la presión, por ahí hubiera alguna tendencia a un aumento de tamaño auricular. Bueno, este subestudio demostró que no solo no aumentaron su tamaño las aurículas, sino que hubo una tendencia al remodelado negativo de los ventrículos derechos en volumen y en diámetro. ¿Sí? Eso es un muy buen resultado que ha dado este subestudio. Y el último registro que se presentó hace muy poquito es el TRIC-Bicabal, también multicéntrico, centros de Europa, y participó en esta oportunidad Brasil también, donde también en el follow-up casi a 2 años, 22 meses, la clase funcional de estos pacientes mejoró sustancialmente. La mayoría en el enrolamiento estaba en clase funcional 3-4, y a los 2 años de seguimiento estaban en clase funcional 1-2. Un gran aumento en lo que es la calidad de vida de estos pacientes, y no solo se quedó con este registro, sino que ha demostrado que hubo un descenso muy importante en los edemas periféricos, y más importante aún también un descenso muy considerable de lo que son las ascitis de estos pacientes, eventos que por ahí en muchos casos requieren una internación, incluso una intervención para un drenaje. También otro dato súper importante y súper alentador es la gran reducción en la tasa de reinternación en estos pacientes por falla cardíaca derecha, y también se ha demostrado que hubo un descenso muy importante en lo que es la dosis de diuréticos de estos pacientes. En fin, recapitulando un poco los beneficios de TriQual, este dispositivo requiere una escasa curva de aprendizaje por parte de los operadores. Generalmente los operadores que tienen experiencia en TAVI les resulta muy simple este implante, no hay demasiados desafíos con respecto a tortuosidades y otras cuestiones anatómicas. Es un procedimiento rápido, aproximadamente 50 minutos de procedimiento es lo que lleva este implante. Otro dato muy importante, no tiene limitaciones anatómicas con respecto a cavidades derecha y a la válvula tricúspide. Los implantes ortotópicos, ¿sí?, tienen muchos criterios de exclusión que por ahí deja fuera a un porcentaje muy grande de pacientes que podrían ser candidatos, que puede ser la cavidad, los tamaños de las cavidades auriculares y ventriculares, el tamaño de la válvula, las características de las valvas de la tricúspide, incluso el gap que exista entre las valvas, y si hay incluso cable de marcapaso, también puede ser un criterio de exclusión para estas terapias. Con TriQual eliminamos todos esos factores excluyentes y nos limitamos solamente a los tamaños de ambas venas cavas. Es una válvula premontada, lo habíamos mencionado, es recapturable hasta el 70% de su liberación, nosotros podemos recapturar y reposicionar, no utiliza introductor. Su implante es factible en pacientes con implante previo de marcapasos, ¿sí? Es decir, que si el paciente ya contaba con marcapasos, se puede hacer el implante sin ningún tipo de problema. Incluso luego del implante de TriQual, cualquier otra intervención que requiera ingresar al lado derecho del corazón se puede hacer sin ningún problema. Y es importante destacar que el objetivo de esta terapia es reducir este reflujo cabal, que en definitiva es lo que genera todo este deterioro multiorgánico en los pacientes, que genera y desata todos estos
signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y ya cerrando como conclusión, la población objetivo entonces de esta terapia son pacientes con fragilidad, muchas comorbilidades y que tienen una disminución muy significativa de la calidad de vida. Entonces, en estos individuos, el objetivo primario de esta terapia, ¿sí? Es mejorar esta calidad de vida y sobre todo reducir la tasa de reinternación de estos pacientes, que ya de por sí no es solo un trastorno para el pobre paciente, sino también la familia sufre con esta situación. Así que, nada, ese sería el principal objetivo de esta terapia. Y la verdad que el TriQ-Euro y el TriQ-Bicabal han demostrado que ha habido una mejoría significativa y rápida de la calidad de vida de estos pacientes a los 6 meses, al año y a los 2 años. Así que nada, les agradezco mucho por la atención. Si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar, estamos a disposición. Gracias, Iván. Bueno, abrimos para la discusión, tanto al panel como a la gente que nos está escuchando, que son muchos, por cierto. Yo mientras te pregunto algo, Iván, ¿por qué o hasta dónde escuchaste vos por qué en la insuficiencia renal no? Bueno, eso es una buena pregunta. En realidad los Siempre son criterios... buenas, amigas. Te Sí, digo, yo obvio, sin duda, sin duda, no, sí, sin duda. Esos son los criterios que quedaron marcados por los registros, obviamente falla renal severa y cirrosis Chalcé, por ahí en el registro a largo plazo podían llegar a tener una mortalidad un poco más marcada, sobre todo la cirrosis Chalcé, que al año ya tiene un 50% de mortalidad, pero podría ser tratado estos pacientes, si tiene pacientes con insuficiencia renal. Obviamente se trata de optimizar el uso de contraste, ¿no? Minimizarlo al máximo en todo caso. Bueno, tenemos una En, pregunta acá. en ¿Cómo relación a elegir tu el pregunta, diámetro de trick valve? Digo, o sea, preguntan acerca del oversizing. O sea, vos tenés, esta pregunta te la iba a hacer yo. Nosotros tenemos un chart para el sizing del dispositivo, pero si vos tuvieras que calcular un sizing, ¿tenés un Sí, oversizing indicado? es una buena pregunta. Sí, el sizing, el oversize generalmente va de 10 a 40% aproximado, dependiendo también en la zona de la que estamos hablando. Pero oscila de 10 a 40. A ver si puedo compartir 2 segundos nuevamente la pantalla para verlo. Cortito, cortito, sí, podemos Sí, sí, avanzar. 2 segundos. Esta es la tabla, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta varias medidas de la vena cava para calcular, ¿sí? Los porcentajes, porque en momentos en el espectro puede ir para un tamaño o para el otro, pero generalmente para simplificarlo, el oversize de un 10 a un 40% estamos bien, digamos. Y relacionado con eso, suponte que vos tenés un oversizing que está ahí medio borderline, entre el 5%. Si el paciente está con muchos edemas y lo internan para una terapia diurética agresiva, intravenosa, y llegás a ese 10%, ¿te sentís confiado con eso o pensás que si el paciente se encharca de vuelta, las válvulas van a salir volando? Para No, decirlo no vulgarmente. debería, no debería haber mayores inconvenientes. Generalmente lo que se hace o lo que se recomienda es que llegue casi en peso seco a aumentar el tema del balance negativo para que llegue lo más seco posible, justamente para también darle un plus a ese oversize. Ok, bueno, vamos a avanzar. Gracias, Iván, porque tenemos dos casos que estimo muy interesantes y de ahí van a surgir un montón de preguntas. José Luis. sí, bueno, muchas gracias. Siempre un placer poder participar en reuniones científicas y más aún con temas como estos, temas clínicos que requieren difusión para llegar al clínico como intervencionista y poder hacer saber los beneficios de esta terapia, ya que son pacientes, como dijo la doctora, y conocemos que son pacientes complejos y que requieren un minucioso estudio para valorar.
y adelantarse al tratamiento. Voy a mostrar un caso del mundo real. Esto es un paciente nuestro con características y seguimientos, le digo, un enfoque clínico de nuestro manejo de un servicio del interior de Argentina. Y una de las preguntas que me hice después de nuestra experiencia y de informarnos es si el reemplazo heterotópico en Argentina actualmente estamos siendo muy compasivos en su indicación. ¿Me pasa? El slide, a ver. Se trata de un paciente de 72 años de edad, sintomático por disnea a mínimos esfuerzos, clase funcional 3, que tiene como factores de riesgo hipertensión arterial, dislipemia, una IFEA crónica, un antecedente de doble reemplazo valvular mecánico mitroaórtico en el año 1998 y insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico. El paciente en diciembre del año 2023, con su cardiólogo, que es un cardiólogo del interior de la provincia, consulta por pérdida de la clase funcional y distensión abdominal. Este paciente también tiene como antecedente que en febrero del año 2024 es internado por insuficiencia cardíaca en el interior de la provincia. El tratamiento que venía ambulatorio es furosemida de 40 miligramos, esplenona 25 miligramos, hidroclorotiazida, carvedilol, losartán, dioxina, rosuvastatina y acenocumarol, según esquema. Es un paciente con un índice de masa corporal de 24.6 y una superficie corporal de 1,86. Este es un ecodoppler que fue realizado en el paciente en diciembre cuando consultó por pérdida de la clase funcional, en donde como nuevo detecta su cardiólogo una insuficiencia tricuspidia moderada, con hipertensión pulmonar moderada, una presión de la arteria pulmonar de 58 milímetros de mercurio, un TAPSE de 20.9 y una fracción de eyección de 50 milímetros de mercurio. Este paciente, como le comenté, fue internado en febrero del 2024, insuficiencia cardíaca a predominio derecho, se lo compensa. En el posalta, su cardiólogo le pide un eco transesofágico para una mejor valoración de su insuficiencia tricuspidia, que fue catalogada como moderada. En el eco transesofágico se detecta que era severa, de comisura posteroseptal y función del ventrículo derecho en el límite bajo de lo normal. El paciente es encaminado para nuestro servicio, el servicio de hemodinamia. Este es el paciente con un soplo sistólico en foco tricuspidio, aumenta con la inspiración, característico de la insuficiencia tricuspidia, edemas en miembros inferiores, 2 cruces, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y un signo que es un signo patognomónico también, que es el signo de Lancisi, con las típicas onda B gigantes. En lo que respecta al laboratorio, tiene una creatinina de 9,47, lo que da un clearance de creatinina de 47.1 y signo de congestión hepática, donde vemos transamina GOT aumentada, bilirrubina total de 2,89. Este es el electrocardiograma del paciente en ritmo de desfibrilación auricular, un bloqueo incompleto de rama izquierda. La radiografía de tórax podemos ver un índice cardiotorácico aumentado. Decidimos con estos datos clínicos hacerle un cateterismo derecho y una cinecoreografía en un mismo tiempo, donde el cateterismo derecho nos da una presión de veno central de 14 milímetros de mercurio, una presión sistólica del LVD 69 milímetros de mercurio, diastólica del LVD 21, presión sistólica de la arteria pulmonar de 77, una presión media de la arteria pulmonar de 49, una presión capilar de 30, gasto cardíaco de 4.5, un índice cardíaco de 2.5 y resistencia vascular de 33 dinas. Se lo considera como elevación de las presiones del llenado del BI con hipertensión pulmonar. Nos llama la atención a un paciente que toleró muy bien el decúbito, con una frecuencia que lo mantuvo durante todo el procedimiento. Las coronarias son permeables, sin lesiones de significancia, con las válvulas mecánicas y normofuncionantes. Decidimos por esta discordancia entre el eco que teníamos previo de que variación de la presión de la arteria pulmonar, hacer un eco institucional, donde vimos un ventrículo derecho dilatado a nivel basal de 49 milímetros, un TAPSE de 16.1, un cambio del área fraccional 35% en el límite bajo de lo normal, un strain disminuido o de grado moderado, una insuficiencia tricuspidia severa con inversión de flujo de la vena hepática y un acoplamiento ventrículo derecho arteria pulmonar de 0,22. Esto significa severamente alterado.
Entonces también en el screening, para tener mayor información, como dijimos antes, le decidimos hacer una angiotomografía para tener una mayor información de nuestro paciente y con la posibilidad futura de la posibilidad de planificar alguna intervención percutánea en caso que sea necesario. Entonces, en detalle, tenemos este paciente de 72 años de edad, hipertenso, con fibrilación auricular crónica, con doble reemplazo valvular mecánico, una internación por insuficiencia cardíaca en febrero, que fue el año pasado, y su situación clínica, disnea clase funcional 3, con IT severa y inversión de flujo a las venas suprahepáticas. En lo que respecta al estratificador de riesgo, presentaba un Euroscore de 21, un STS de 9.6, un TRI-score de 6/12, lo que significa una mortalidad hospitalaria de 22%. También practicamos un TRIO-score de 6 puntos, como para tener como dato por las posibilidades futuras. Y el cliente de creatinina es 47, hipertensión pulmonar severa, 75 milímetros de mercurio, con un acoplamiento del ventrículo derecho severamente alterado, de 0,22. Entonces, este es nuestro paciente. Yo por ahí, Oscar, quería dejar esta pregunta, si cómo seguimos, si continuamos con tratamiento médico optimizado, intentamos alguna alternativa de endovascular, lo presentamos a los cirujanos cardiovasculares o alguna otra alternativa que pueda requerir este paciente. Perfecto, abierto entonces al público para votar y una vez que vemos, seguimos. Ahí entiendo que les está apareciendo a todos. Ni bien tengamos, Alfonsina, en un minuto tenemos las respuestas y ahí continuamos. Mientras tanto, acá lo tenemos. 89%, todos esos casi 100 que están ahí sentados son todos intervencionistas, dicen que piensan en una alternativa endovascular, digamos, y un 11% lo consulta con cirugía. Quizás no sean excluyentes, digamos, pensar en una resolución endovascular no quita que uno pueda discutirlo, es más, creo que debiéramos discutirlo con los cirujanos, ¿no? Bien. Estás dentro del Sí, 89% vos. exacto. Sí. Sigamos. Bueno, entonces, nosotros como vimos un acoplamiento severamente alterado, ya hay publicaciones como es esta que es del 2022, en donde que nos marcó que un acoplamiento de un índice de 0,40 es un predictor de mal pronóstico para la evolución post-tratamiento, ¿sí? Por tratamiento percutáneo. Analizamos este trabajo, vimos un N de 4,44 que nos pareció 222 pacientes para cada grupo, entonces lo valoramos, lo tuvimos en cuenta, pero decidimos tener otras variables también presentes como las características clínicas del paciente. Entonces, este es nuestro paciente, un paciente con estadio D, donde hicimos una estratificación clínica, vimos cuánto está de remodelado el ventrículo derecho, y creemos que estamos aún en un punto de que podemos ofrecerle algunas otras alternativas y no dejarlo con tratamiento médico, eh, por lo cual valoramos las alternativas que podemos ofrecerle a este paciente dentro de la alternativa quirúrgica, reparación, reemplazo, ortotópico, estereotópico o borde a borde. Nuestro paciente es un paciente de 72 años con un Euroscore de 21, un TRI-score de 22 de mortalidad hospitalaria. Cuando vemos un registro americano, vemos la mortalidad en los pacientes que van a un reemplazo valvular pulmonar o una reparación, que va entre un 10 a un 15%. Nuestro paciente que es reintervenido sería aún más, entonces lo vimos como no posible una cirugía. El tratamiento ortotópico no lo tenemos disponible, entonces pensamos en las dos alternativas posibles, que es el CAVI y el terapia borde a borde. Entonces, lo que hicimos con nuestro paciente es mandar al Core Lab, tanto de Abbott para valoración de TriClip, y mandamos al Core Lab de Ciprotec para la valoración de CAVI. En lo que respecta a la respuesta del Core Lab de Abbott, nos informó en lo que un JET de tipo antero-posterior, ¿sí? Que sabemos que es el sector más complejo para intervenir y con un resultado no tan
efectivos, y alta complejidad, ya que este paciente tiene doble válvula mecánica aórtico y mitral, y que por la disposición geográfica del esófago y la válvula tricuspidia le hace que sea un procedimiento de una complejidad alta. Entonces recibimos también la angiotomografía y la respuesta del protocolo de Ciprotec, en donde nos vio factible por las características anatómicas para una válvula 29 para la cava superior y una válvula 31 para la cava inferior. Entonces, estamos acá con este paciente en el cual dijimos, tenemos este paciente que reúne las características para CAVI, solamente que dentro de los criterios hemodinámicos vimos que la presión sistólica de 77 y nos llamaba la atención si podíamos seguir adelante o no. Entonces, con toda esta información decidimos llevarlo al JARTIM de nuestra institución, donde valoramos todas las características clínicas e imágenes de nuestro paciente, más los resultados que teníamos de trial hasta el momento, y decidimos optimizar el tratamiento médico, agregar mayor dosis de furosemida, aumentar la epaglifosina, ver la posibilidad de solicitar ProBNP en el seguimiento y valorar una nueva valoración con eco transtorácico para ver el comportamiento del ventrículo derecho, el acoplamiento y la presión de la arteria pulmonar. Entonces, esto es lo que hicimos, este es el eco previo, si recuerdan ustedes, un TAPSE 16.1, una presión sistólica de 75-77 y un acoplamiento severamente alterado. Al paciente le aumentamos a 60 miligramos día la dosis de furosemida, le agregamos dapaglifosina, le hicimos un balance negativo y le hicimos un nuevo eco, y que en el nuevo eco bajamos la presión sistólica de la arteria pulmonar. El TAPSE descendió a 14.7 para un valor antes de 16, y el acoplamiento no hubo demasiada modificación. Entonces, con esta información hemodinámica en lo que respecta al tratamiento médico y al descenso de la presión de la sistólica arteria pulmonar, decidimos ver qué hacer, lo volvemos a discutir, si continuamos con tratamiento optimizado o seguimiento, o hacemos tratamiento médico o más dar la posibilidad de CAVI. Bueno, ahí estamos, listos para votar. Yo estoy votando. Tenemos entonces estas dos alternativas que nos presenta José Luis luego de este tratamiento, que iba a ser mi pregunta, si no lo hubiéramos tratado. Y la pregunta que te hago en el mientras tanto la gente contesta es si no pensaron en internarlo y tratarlo endovenoso en lugar... Sí. Y se recibió una internación, le aumentamos la dosis de furosemida y fue internado, y sacó 2 kilos de peso ok. menos, y fue hecho el eco con ese tratamiento Con eso. endovenoso. Que son pacientes, ya que agrego, que son pacientes que muchas veces la respuesta al tratamiento vía oral no es tan efectivo y que requiere internaciones para valorarlo Claro. y descargarlo. Ok, justo no había entendido eso. La culpa la tiene Alfonsina, que me escribió. A ver, sí, creo que es Florencia que nos está hablando. Sí, no, yo. En estos pacientes, ¿qué importancia le dan al cateterismo derecho? Digamos, nosotros como todo esto lo vamos aprendiendo medio al andar frente a todas las posibilidades que existen, la verdad es que nosotros, si tuviésemos ese paciente con esa presión pulmonar, aparte de hacer todo lo que hicieron, que está buenísimo, nosotros le hubiésemos indicado un cateterismo derecho, como para entender mejor de dónde viene esa hipertensión pulmonar y ver que no estemos... ¿Ustedes lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Les parece que es como... no les sirve? Yo particularmente creo que es muy necesario, porque nos permite medir en forma directa la hemodinamia, la presión sistólica de la arteria pulmonar, que es determinante, ya que el ecodoppler en estas cavidades de baja presión y la forma de medir en forma indirecta, muchas veces podemos subestimar las presiones, ¿sí? Sí, aún el acoplamiento, nosotros tenemos buena tecnología en lo que respecta al equipo de eco y ecografistas que están muy actualizados. Entonces nos permite ver el acoplamiento, el seguimiento, y le damos importancia a todos los parámetros de ecocardiográfico, como ustedes pueden ver. Bueno, fenómeno. Cortito, ¿óxido nítrico, Florencia, usan? No. No usamos. No usamos para estos pacientes, a no ser que justamente en el cateterismo derecho veamos que hay una resistencia
pulmonar aumentada o algo que pueda llegar a mejorar. Ahora, ahí como que medio se te confunde el tratamiento, porque si vos haces un tratamiento con unas resistencias pulmonares altas que bajan con óxido nítrico, como que ahí un poco el tratamiento que hagas sobre la tricúspide no sabés qué resultado va a tener cuando no tenga el óxido nítrico ese, ¿no? Claro. Pero sí, digamos, no lo usamos de rutina, pero me parece interesante el cateterismo derecho para eso, para justamente ver qué grado de resistencia pulmonar hay, básicamente. Bueno, fenómeno. Tenemos 80% para redondear a favor de continuar con un tratamiento endovascular. Tenés a un 20% que lo tenés que convencer de que esa era la mejor opción y que estaban equivocados. Bien, exacto, sí, compartimos, decidimos ir al Trigval. Avancemos. Decidimos ir al Trigval. Esta fue un poquito nuestra estrategia de trabajo. A este paciente, por las características del paciente, le hicimos con anestesia general, con máscara laringea, una anestesia corta, una punción ecoguiada. Nosotros usamos mucho la ecografía en nuestra sala de hemodinamia. Colocamos un ProGlide previo al inicio y usamos 3 accesos, un acceso principal, el femoral derecho, por donde ascendimos la prótesis, un acceso femoral izquierdo para el picter a la arteria pulmonar, y usamos un multipropósito que lo colocamos en vena innominada por vía basílica izquierda. Este es el paso a paso del procedimiento. Para que vean acá un ventriculograma donde vemos los reflujos severos llenado de las cavas. Acá también aquí pueden ver las presiones de la vena que hicimos el cateterismo, que estaba igual muy correlativo al ecodoppler, bajó la presión sistólica de la arteria pulmonar. Es el momento en que ascendemos una guía de extrasoporte a la yugular derecha. Acá en el tercer paso podemos ver el ascenso de una prótesis de 27 French, solamente para mostrar la facilidad con que asciende la prótesis. Y después son el paso a paso en el momento acá en el paso 4, de la liberación de la prótesis. Usamos durante todo el tiempo un pictel en la vena, en la arteria pulmonar derecha, para valorar la no compresión extrínseca de la prótesis, la pancita de la prótesis, y hacemos una venografía también por reinominada para intentar no comprometer el confluente con la prótesis. El implante sin dificultades. A continuación pasamos a la prótesis inferior, a la vena cava inferior, en donde lo que hicimos como distinto es sacar la guía extra soporte y la rotamos por una guía Safari extra small, con el fin de sacarle dejarlo más anatómico y el alineamiento por la guía, y hacer un implante más anatómico y más tranquilo. Este es, como ya dijo Iván, la liberación, liberamos hasta el 70%. Vimos que las venas suprahepáticas estaban permeables, sin compromiso, y terminamos la liberación. ¿Sí? Un procedimiento sin sobresaltos. Un ecodoppler de control, nos llamó mucho la atención el eco inmediato, con el descenso de la presión sistólica a 42 milímetros de mercurio, el TAPS de 17, y el acoplamiento, que era de 0,22, se fue a 0,42, inmediatamente post procedimiento. El tiempo de fluoroscopía fue de 27 minutos, cerramos con un ProGlide y un punto en 8. Este paciente se fue a las 48 horas del alta post rango de anticoagulación, con las venas suprahepáticas permeables y sin leak paraprotésico. Le hicimos un eco de control a los 20 días, donde el TAP se mejoró a 20, la presión sistólica arterial pulmonar se fue a 40, y el acoplamiento se mejoró aún a 0,5, ¿sí? Para un normal de 0,22 preimplante. Bajamos la dosis de furosemida, el paciente ya realizando actividades domiciliarias. Le hicimos un nuevo eco a los 6 meses, ahora ya, donde el paciente se mantiene clínicamente estable, el TAPS se mantuvo, descendió, era 20 al inmediato a los 20 días, por lo cual decidimos hacerle también una mayor valoración con el Doppler tisular, que es de 7, para un normal de 9, una EUCAF de 27, fracción de acortamiento, que el normal es 35. Esto nos dice que hay un deterioro leve de la función ventricular derecha, una presión sistólica arterial pulmonar de 40,
y un acoplamiento que se mantuvo en 0,50 con la válvula normocompetente. La aurícula derecha sí aumentó, es de esperar, de 28 a 30, se fue a 34,8. Este paciente mejoró también el dato de laboratorio, tanto la función renal como la función hepática. Esto es a los 6 meses posimplante. El paciente está señalando 3, que está caminando 3 kilómetros por día. Muy buena respuesta al tratamiento. Entonces, solamente para analizar un poco el trio score, este paciente nos dio un 6 puntos, lo que significa un riesgo quirúrgico que estamos acá, casi de intermedio a CV, a alto. Esto da una mortalidad al año de 39% y a los 5 años 79%. También otro parámetro que fuimos a ver, que esto es un trabajo reciente, donde valora 4 parámetros, que es la presión media de la arteria pulmonar, el diámetro de la aurícula derecha, la función renal que vos preguntabas, Oscar, y el PRO-BNP, catalogando a los pacientes de alto riesgo con algunos de estos criterios. Los pacientes de alto riesgo tuvieron una sobrevida de 52% a 2 años, mientras que los pacientes de bajo riesgo tuvieron una sobrevida de 82%. Nuestro paciente tenía 2 puntos, que era la presión y la función renal, como predictor de alto riesgo, y entonces lo catalogamos con un riesgo intermedio alto. Entonces esperamos nuestro pronóstico. Quería mostrarle esta editorial que es reciente, ahora de enero, en donde el doctor Ancelotti dice que más allá del pronóstico, el papel vital de la calidad de vida después del reemplazo transcatéter de la válvula mitral es tan importante como mejorar la sobrevida. Nosotros estamos enfocados en las intervenciones cardiológicas y mejorar el impacto en sobrevida, pero en este grupo de pacientes tenemos que saber que mejorar el estado de salud, mejorar la calidad de vida es tan importante como la sobrevida. Y respondiendo un poquito a la pregunta que me hice al comienzo, que si actualmente estamos siendo muy compasivos en la indicación del reemplazo heterotópico en la Argentina, lo pongo como referencia a nuestro caso, que es un caso que desde un comienzo, por la característica del paciente, que era de alta complejidad para TRICLIP, que la posibilidad de un tratamiento ortotópico no era posible. Entonces, tal vez este paciente, si lo hubiésemos tratado con un tratamiento heterotópico en etapa más temprana, hubiésemos mejorado aún más su pronóstico. Pero también tenemos que saber que hay otros pacientes que no son los nuestros, pero que tienen un gap encima de 7 o un diámetro del anillo encima de 52, que no da para un tratamiento ortotópico. Podemos beneficiarlos en etapa más temprana con el tratamiento heterotópico. Esto es como experiencia de nuestro caso. No dejar de hacer y marcar la importancia de los TIM valvulares en las instituciones, que nos van a permitir alertarnos para poder tratar a los pacientes en estadios más tempranos. Como conclusión, quería también, yo creo que dejar alguna consideración, que yo creo que la multimodalidad de imágenes, la inteligencia artificial, van a mejorar nuestros resultados clínicos, haciendo que nuestras evidencias mejoren. Hoy nuestro nivel de evidencia para el tratamiento endovascular de la válvula mitral es 2B. Yo creo que el nivel de evidencia va a hacer que los resultados, que creo que van a ser promisorios en estos pacientes, van a mejorar la selección de nuestros pacientes, ya que tenemos un arsenal de alternativas terapéuticas que no tenemos en otras válvulas y que va a mejorar, consolidar el tratamiento endovascular y a mejorar la penetrancia de este tratamiento. Como conclusión y consideración, creo que los jerarquizados TIM de válvulas tendrán un rol decisivo en quién y cuándo tratarlo para lograr el beneficio clínico que buscamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Tengo 2 o 3 preguntas del público, pero como tienen que ver con el tratamiento posterior, las comentamos al final del caso que viene de Rodrigo. El caso quedó muy lindo, te felicitamos, y avancemos con el otro y dejamos las preguntas para comentario de los 2 casos juntos, ya que ahora ya nos estamos atrasando un poco y me están retando. Rodrigo, te escuchamos. Oscar, muchísimas gracias. Un comentario. Rodrigo no se había maquillado, por eso, aunque no lo veamos, está. Exactamente, sí. Pasó algo con la cámara recién que no me permite, pero creo que la cámara es inteligente. Hay mucha facha ahí entre Oscar, José Luis y Iván, entonces me dejó en un segundo plano. Muchas gracias por la invitación a Ciprotec. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y al resto de los panelistas. Siguiendo un poco con la línea de lo que veníamos conversando recién,
uno tiene distintos tipos de pacientes. Nosotros la serie es aún escasa, son 5 pacientes que tratamos, pero el primero fue justo un caso bastante complejo, no tanto en relación con la anatomía, pero sí en relación con ciertas características hemodinámicas del paciente, que era un paciente con deterioro de la función del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar. Y un poco el caso este va dirigido a qué hacer con este grupo de pacientes. Bien, una paciente mujer de 72 años, hipertensa, diabética, obesa, con FA permanente, anticoagulada, hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia severa, sintomática por disnea en clase funcional 3-4, con signos también de falla derecha, y en el ecocardiograma con disfunción ventricular derecha. Fue evaluada y fue descartada en un principio para cirugía por el elevado riesgo quirúrgico. Al examen físico tenía signos típicos de falla ventricular derecha, con ingurgitación yugular, edema, hepatomegalia. Todo esto a pesar de un tratamiento médico óptimo con espironolactona, furosemida, dapaglifosina, estaba también anticoagulada por la fibrilación auricular. Bien, en el electrocardiograma tenía una fibrilación auricular con signos de sobrecarga ventricular derecha y también lo mismo en la placa de tórax. En el ecocardiograma tiene una serie de características que muchas veces uno la ve en aquellos pacientes con insuficiencia tricuspidia. Esta es una charla donde también hay cardiólogos clínicos, seguramente por ahí coinciden con lo que les digo, que tienen, si bien tiene función ventricular izquierda conservada, tienen signos de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, con aurícula izquierda severamente dilatada, el ventrículo derecho también estaba muy dilatado, con dilatación del anillo, deterioro severo de la función sistólica, un TAP CD12 y otros parámetros que también utilizamos para evaluar el ventrículo derecho, que es el cambio del área fraccional de 14, es decir, estaba deteriorado, normalmente más de 35, y una onda S tisular que también utilizamos para ver la función del ventrículo derecho también disminuida. La aurícula derecha estaba severamente dilatada y tenía una insuficiencia tricuspidia severa que impresionaba secundaria dilatación del anillo con hipertensión pulmonar también severa. El resto de las válvulas estaba bien. Como la paciente tenía esta hipertensión pulmonar, queríamos cuantificarla, corroborarla y también determinar si era pre y postcapilar y cuáles de estos parámetros tenía la paciente. Le hicimos un cateterismo derecho. En el cateterismo derecho vimos que tenía hipertensión pulmonar severa, con una huella elevada, una presión de enclavamiento de 23, cual hablaba también de un patrón restrictivo también del ventrículo izquierdo. Siempre antes de evaluar, eventualmente hacer un trick valve, uno tiene que ver que tenga también regurgitación significativa, tanto en vena cava superior como en vena cava inferior. Y en este caso lo tenía. Uno toma un parámetro mayor a 15, en este caso tenía 18 en vena cava superior y 25 en vena cava inferior, y un índice cardíaco disminuido que se correlacionaba con el deterioro de la función del ventrículo derecho. Es decir, tenía hipertensión pulmonar pre y postcapilar y una regurgitación significativa en vena cava superior e inferior. El test de la marcha muy disminuido, con un 54% de valor teórico normal. Bien, fue evaluada la paciente, descartada para cirugía cardiovascular. La evaluamos en conjunto con el equipo de ecocardiografía. Tenía una serie de parámetros que no eran favorables para un cierre por TriClip, por lo cual fue derivada para eventualmente cerrarla o tratarla a través de TriCvalve. Con ese objetivo se realizó la angiotomografía. Y en la angiotomografía fundamentalmente evaluamos los sitios de anclaje de ambas válvulas, que eran factibles de hacer, y los parámetros daban para colocar una válvula 25 en vena cava superior y 31 en vena cava inferior. El único detalle que tenía era que tanto la yugular como la vena cava superior, el diámetro estaban bastante disminuidos. Es así que teníamos una paciente de 72 años con una insuficiencia tricuspidia severa de tipo funcional, en clase funcional 3-4, con ya signos de sobrecarga de ventrículo derecho muy manifiestos, signos clínicos. Pero si bien no era factible el tratamiento por TriClip, para el TriCvalve también tenía una serie de condicionantes, fundamentalmente el deterioro severo de la función del ventrículo derecho,
donde en general uno acepta un TAPSE más de 14, en este caso tenía un TAPSE de 12, hipertensión pulmonar severa. Con lo cual, más allá del desafío anatómico, en este caso teníamos un desafío hemodinámico. Fundamentalmente, ¿cuál iba a ser la respuesta de colocar el tric valve en un paciente donde ya de por sí la respuesta del ventrículo derecho está muy, muy disminuida? El miedo era fundamentalmente colocar la válvula y que claudique el ventrículo derecho al aumentar la poscarga, ¿no?, del ventrículo derecho. En este sentido, lo conversamos con Iván, era el primer caso nuestro, teníamos dudas en cuanto a avanzar o no por estos parámetros que teníamos y le comentamos a Iván e hicimos un Ateneo con un equipo de España que tiene bastante experiencia. Le comentamos el caso, ellos no habían tenido muchos casos con esta característica, pero algunos que habían tenido habían andado bien. Con lo cual decidimos en primera instancia tratar sobre todo la hipertensión pulmonar. Para eso le indicamos a la paciente el tratamiento para hipertensión pulmonar, nos juntamos con el equipo de hipertensión pulmonar, pero la autorización no la tuvo por parte de la obra social para el tratamiento ambulatorio, con lo cual decidimos internarla y tratar, por un lado, con diuréticos para disminuir ese componente que tenía postcapilar, con esa huella elevada en relación con la hipertensión pulmonar, y por otro lado, tratarlo con mirrinona para mejorar la función del ventrículo derecho y bajar la hipertensión pulmonar, tanto pre como intraprocedimiento. Así que finalmente la internamos a la paciente, se hizo un cateterismo donde vio que bajó no mucho la presión pulmonar, pero sí había aumentado el índice cardíaco, y con estos parámetros que había mejorado la paciente decidimos avanzar. Bien, para el cateterismo utilizamos dos accesos, uno en la vena femoral derecha para subir la prótesis y otro en la vena femoral izquierda para colocar el catéter pigtail en primera instancia en la arteria pulmonar y en segunda instancia para hacer la angiografía cuando colocábamos la prótesis de cava inferior. Bien, más allá de la angiografía, sabíamos por tomografía que teníamos un buen margen para la vena innominada para no taparla con la prótesis superior, pero uno también evalúa en estos casos, para el médico que hace hemodinamia, tener parámetros de presiones durante el procedimiento es muy útil y digamos o uno lo entusiasma poder hacer procedimientos donde uno ve angiografía y también va midiendo las presiones. Así que medimos las presiones, corroboramos las presiones que tenía hipertensión pulmonar la paciente, presiones altas en vena cava superior e inferior con una onda B importante. Tenía una hipoplasia de la vena yugular, con lo cual no podíamos colocar allí la cuerda. Decidimos finalmente colocarla en la subclavia. Se colocó en la subclavia y se dispuso la válvula un poco más baja de lo habitual porque no se abría del todo bien la válvula tan arriba. De cualquier forma, corroboramos con angiografía y con presión pulmonar de que no tenga compresión de la arteria pulmonar. Uno puede corroborar con angiografía que esté permeable y también con presiones de la arteria pulmonar con el catéter, que no haya dampeo de las presiones, y con el nivel de oxígeno de que no baje el nivel de oxígeno. Estaba muy bien, así que la liberamos a la prótesis en vena cava superior y posteriormente nos quedaba la prótesis de vena cava inferior. En este caso, uno trata de que la prótesis no se insinúe en la aurícula derecha más de 10 a 15 milímetros y por otro lado que no obstruya la vena suprahepática más un 30%. Eso fue lo que se fue corroborando. Uno puede ir posicionando la prótesis hasta lograr la posición adecuada para el implante y finalmente se pudo colocar. Todo esto se hizo bajo la infusión de mirrinona porque la duda fundamentalmente, más allá de que acá vemos que no tenía reflujo en vena cava superior e inferior, ese objetivo estaba resuelto, había un parámetro hemodinámico que no sabíamos cómo iba a ser la respuesta. Con lo cual vimos que desde el punto de vista angiográfico estaba bien, tantas la vena cava superior, la inferior y el flujo en la arteria pulmonar, pero queríamos ver la respuesta desde el punto de vista hemodinámico. Pasó unidad coronaria, por suerte la respuesta fue buena, con buen ritmo diurético, en forma paulatina se pudo suspender la mirrinona, evolucionó con
con buen gasto cardíaco. Ese fue el motivo por lo cual a las 24 horas, con todo suspendido, con buena evolución, pasamos a sala y a las 48 horas la paciente le pudimos dar el alta con tratamiento médico por vía oral. En el seguimiento clínico, a los 30 días, la paciente evolucionó con disnea clase funcional 1-2, es decir, mejoró mucho la clase funcional, sin signos de insuficiencia cardíaca derecha, se habían ido los edemas, siempre lo seguimos con test de marcha de 6 minutos para tener un parámetro objetivo, no manifestó disnea en este caso y hizo un test de marcha de 270 metros, es decir, había aumentado más de 60 metros con respecto al previo. Y en el ecocardiograma las prótesis estaban normofuncionantes sin leak con una IT level. La presión sistólica de la pulmonar bajó a 31 y la función sistólica del ventrículo derecho mejoró mucho con un TAPSE de 16 y otros parámetros que utilizamos, el CAF de 36% y la onda S tisular de 8 centímetros por segundo. Es decir, todos los parámetros habían mejorado. La paciente siguió con tratamiento médico, más allá de que venía bien clínicamente, siguió con, si bien se bajó la dosis de diurético, como tenía un componente restrictivo de ventrículo izquierdo, siguió con espironolactona y furosemida. Y a los 6 meses, ahora ya en enero, sigue la señora bien en clase funcional 1, con un test de marcha de 267 metros, sin disnea. Nosotros tenemos el servicio en el segundo piso, que es un parámetro que siempre utilizamos para preguntarle cómo sube, y subió perfecta la paciente. Y en el ecocardiograma sigue la prótesis normofuncionante con una IM en este caso moderada, un ORE de 0,21, la sistólica pulmonar se mantiene en 32, el TAPSE se mantiene en 17 y tanto los parámetros, el CAF de 57 y la onda S tisular han mejorado. Así que bueno, por suerte este que fue un caso complejo en tomar la decisión, fundamentalmente si íbamos a avanzar o no, y luego en ver qué ocurría, que era una incógnita, fue positivo. Es decir, pudimos observar que a pesar de que la paciente presentaba disfunción severa del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar, el procedimiento se pudo llevar a cabo con una preparación adecuada, es decir, con tratamiento médico previo y post. La duda es si pudo haber incidido o no. A nosotros en ese contexto nos funcionó. Es decir, hacer la preparación con diuréticos endovenosos y mirrinona. Evolucionó favorablemente luego en el seguimiento en términos de calidad de vida y mejoría asintomática. Observamos también un incremento en los parámetros de funcionalidad del ventrículo derecho y un efecto estructural indirecto en la válvula tricúpide generado por el remodelado reverso del ventrículo derecho. Y lógicamente el desarrollo de estudios aleatorizados con mayor número de pacientes y seguimiento a largo plazo va a permitir conocer los resultados con TrickValve en este grupo de enfermos con deterioro de la función del ventrículo derecho y que tienen también hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Buenísimo, Rodrigo, muy lindo el caso, felicitaciones. Y queda abierto para las preguntas, tanto del público como de ustedes. Yo les transmito la que teníamos y después tengo algunas propias de la audiencia que se referían básicamente a la medicación post-tratamiento, así que lo dejaban con doble antiagregación, si alguno de esos pacientes quedaban anticoagulados o no. Sí, los pacientes pueden quedar con doble antiagregación. El tema fundamental es que gran parte de estos pacientes tienen fibrilación auricular por la dilatación o tienen muchas veces una válvula mecánica o por una cirugía previa, con lo cual muchas veces están anticoagulados. Eventualmente, como son pacientes que tienen, en general son pacientes añosos, que pueden tener algún riesgo de sangrado, eventualmente se pueden dejar con antiagregación plaquetaria. Bueno, perfecto. A mí Vamos a ir cortitas las preguntas y las respuestas, sí, pues tenemos varias. Sí, Dale. con respecto al tratamiento, me parece interesante hablar del tema diuréticos, que muchas veces en estos pacientes necesitan seguir con un poco de diurético, que a veces decimos, bueno, le hicimos el tratamiento, listo, ya está, se terminó el problema, y son pacientes que tienen ventrículos derechos con deterioro de la función o aumento de la presión de fin de diástole izquierda, así que me parece interesante sacar los diuréticos en forma paulatina y entender que por ahí parte del tratamiento tenga que seguir con diuréticos. Sí, este punto que vos decís, Florencia, es importante. Nosotros en el seguimiento no tenemos muchos pacientes, te repito, son 5 pacientes, pero
hubo un caso en el cual, en general, los pacientes que tenemos con insuficiencia tricúspide funcional son mujeres, fibrilación auricular crónica, disfunción diastólica, es decir, tienen parámetros restrictivos del ventrículo izquierdo, y fibrilación auricular, les comentaba. En general, uno requiere diuréticos. Nosotros tuvimos un caso en el cual uno entusiasmado empieza a bajar el diurético, pero tienen disfunción diastólica. Aumenta, uno lo ve después en el eco, si le baja muy rápido el diurético, aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Eso genera aumento de la presión pulmonar y eso genera aumento de la insuficiencia tricúspidea. En ese caso nos pasó que en el seguimiento a 6 meses nos pasó eso, aumentamos el diurético, hicimos el ecocontrol y volvimos con los parámetros previos, es decir, una insuficiencia tricúspidea leve, bajando la presión pulmonar y con parámetros llenados de ventrículo izquierdo no tan restrictivos. Es decir, los diuréticos en estos grupos de pacientes son necesarios y yo creo que en muchos de esos, fundamentalmente por la fisiopatología de la insuficiencia tricúspidea, que la gran mayoría son funcionales y muchas de esas funcionales están asociadas también a un patrón restrictivo del ventrículo izquierdo. Con lo cual, el tema del tratamiento diurético no es que uno le pone la válvula y lo deja, sino que eventualmente tiene que continuar. Perfecto. Nos preguntan también si han visto o con qué frecuencia o si han tenido algún caso de infecciones de endocarditis. Se refiere a pacientes que han En la tenido experiencia de endocarditis ustedes, con implante de la válvula que hayan tenido alguna endocarditis de válvula derecha, de válvula, no. así como No, hemos tenido alguna de válvulas pulmonares. Ustedes no han visto, nosotros tampoco. no, por el momento no. Son pocos Eh, casos, pero no hemos tenido, no. Perfecto. ¿Alguna pregunta más del público? Nos preguntan si producen arritmias. Que yo sepa, no. Que induzcan No debería. arritmias el implante de las válvulas. ¿Iván? No debería, e incluso lo que sí está descrito es que un implante técnicamente mal desplegado, donde la prótesis queda por debajo de la arteria pulmonar, puede interactuar con el nodo sinusal y bloquearlo. Y en ese caso sí requeriría de marcapasos, pero no es lo habitual y es en base a una falla en el despliegue de la prótesis, índole técnico, digamos. Pero acá no hemos tenido algo así. Ok. Florencia, ¿vos creés que la referencia de los pacientes, volviendo un poco a los comentarios iniciales, tienen que ver con esto de que solamente modificamos la calidad de vida y por ahí los colegas que no están muy involucrados en el tratamiento o tan entusiasmados como nosotros dicen, bueno, yo no quiero mandar a mi paciente a hacerle un procedimiento para que solo camine algunas cuadras de más? ¿Vos crees que viene por ahí o crees que no están convencidos de la terapia o de la gravedad de la enfermedad? Yo creo que hay, primero hay una falta de derivación de pacientes porque están mal valorados. Y lo digo por experiencia propia, siendo ecocardiografista, nos cuesta mucho valorar la insuficiencia tricúspide y ponerle un nombre y ponerle una etiqueta. Por esto que digo, por la variación respiratoria, porque varía con los diuréticos, digamos, siempre la valoración de la tricúspide siempre quedó, como vos dijiste al principio, olvidada, y ahora que tenemos oferta, decimos, bueno, a ver, en vez de darle tanto diurético, ¿por qué no veo si le puedo hacer algo al paciente para que esté mejor? Una vez que hacemos un buen diagnóstico, creo que la falta de derivación tiene que ver con qué le puedo ofrecer al paciente, y ahí es un poco todo lo que ayuda en estos webinars a entender que hay tratamientos nuevos, porque son pacientes, esta paciente la seguí yo, la que presenté, imagínate que estuvo del 2015 hasta el 2023 sin tratamiento, y no porque la insuficiencia tricúspide no venía valorada como más moderada, severa o severa, sino porque no había mucha oferta y yo no le iba a ofrecer una cuarta cirugía, porque era una paciente con muchas comorbilidades. Entonces, me parece que también el conocer que hay nuevas terapéuticas o nuevos tratamientos ayuda a que podamos acercar más pacientes al tratamiento. Y por último, el TrickValve, uno la verdad es que dice, pero si no estoy haciendo nada con la tricúspide, el ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? No estoy haciendo nada con respecto a eso. ¿Qué sobrevida va a tener ese paciente? Yo creo que es muy importante, como dijeron, que la calidad de vida que le damos a nuestros pacientes, por más que sea 1 o 2 años, tiene que mejorar. Obviamente que el costo de estos tratamientos a veces es mucho solo para calidad de vida, pero
también es un montón mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y por otro lado, creo que vamos a tener que ver qué pasa con estos pacientes, porque yo estaba escuchando el último caso clínico y digo, bueno, TAP-CD12, digo, ¿qué vamos a hacer? O sea, estamos haciendo un tratamiento que por ahí no sabemos cómo va a responder y responde bien y se achica el ventrículo y mejora la función. Entonces, vamos a tener que ver qué pasa en el tiempo con la tric valve y con el ventrículo derecho, que pensamos que por ahí, no haciendo nada sobre la tricúspide, no va a mejorar la sobrevida y por ahí en el tiempo nos damos cuenta de que sí, porque remodela el ventrículo derecho, todas cosas que por ahí no esperábamos ver qué pasa en el tiempo. Otra cosa que nos pasa, y que yo entiendo que nos pasa también con mitrales, es que, volviendo a un concepto que decía José Luis, disminuimos las reinternaciones. ¿Y cuánto? Y puede ser 50, puede ser 60%, pero resulta que esos pacientes tienen un 80% de reinternaciones por año. Total. Entonces, cuando vos les bajás, el 50% es 40, pero cuando el paciente se reinterna una vez de esas 40% que tenía, te dicen, ¿viste que se reinterna igual? Entonces, cuando tenés todavía poco volumen, te cuesta demostrar en la práctica ese beneficio. Cortito, cables o cables de dispositivos. Nosotros hemos hecho y los hemos dejado abandonados porque es verdad que después se puede cambiar el dispositivo, pero ese cable va a quedar ahí abandonado. La pregunta es, si tienen una insuficiencia tricuspidia severa, piensan en poner directa y asumimos que no es para MitraClip, para ser fácil y corto porque ya estamos medio sobre la hora. No piensan en recolocar, en cambiar en un dispositivo epicárdico, sino directamente en poner una válvula y tampoco piensan en sacar el cable y dejarlo. Para cualquiera que quiera contestar. Te contesto yo rápido a esta paciente, decidimos dejar el cable ahí como estaba y sigue funcionando el marcapaso y no tenemos ningún problema. José Luis, Rodrigo, ¿algún comentario cortito? No, lo que hay publicado sí que se deja, es la posibilidad de colocar la válvula en tratamiento con ortotópica. Vi que hay tratamientos sin dificultades, pero no más que eso. Sí, nosotros no hemos tenido con marcapaso tal cual, es lo publicado que se puede colocar, pero no hemos tenido con marcapaso colocar. Nosotros sí lo hemos hecho, lo hemos dejado y como dice Florencia, funciona perfectamente. Obviamente algún día ese cable puede dejar de funcionar, pero ya estamos ante una situación que no va a ser posible retirarlo, pero no pensamos en retirarlo antes. Porque sí lo escuché alguna vez de alguien de retirarlo antes. Iván, ¿vos algo que quieras aclarar al respecto? No, totalmente lo que dicen, digamos, el cable queda atrapado entre la prótesis y la cava, y si hay necesidad de colocar un segundo cable, se deja ese cable abandonado y por dentro de la prótesis se puede colocar un segundo cable, no interfiere con el trabajo de las valvas, no hay ningún problema. En lo que Bueno. respecta a este mecanismo por catéter, por ahí ya hay registros, un registro español que tiene casi un 10-15% de IT significativa. Yo creo que por ahí en pacientes jóvenes, los electrofisiólogos por ahí movilizarlos para hacer un control inmediato post-implante de un marcapaso en cavidad derecha, como también movilizarlos a los cirujanos cardiovasculares para evitar o para empezar a dejar de subestimar a la insuficiencia tricuspidia, pero con todo respeto digo, porque pues, muchas veces son los pacientes que terminamos tratando en fases avanzadas. Bueno, fenómeno. Estamos en horario, se suponía que íbamos a estar 1 hora y 30, pasado volando. Creo que la presentación de Florencia y los casos y tanto la parte técnica de Iván han sido muy interesantes. Espero que para los casi 90 que nos estuvieron acompañando, algunos se nos cayeron en los últimos minutos, les haya resultado interesante. Este es el segundo que hacemos, probablemente volveremos en un futuro cercano. Le quiero agradecer a Ciprotec porque de alguna manera nos ayuda a compartir conocimiento entre todos, sobre todo de cosas que se introducen y que cuesta tener volumen, y para llevarles un poco a todos nuestros colegas que no hacen intervenciones de qué se trata, qué es lo que podemos ofrecer a los pacientes, qué esperamos y qué no esperamos de estos dispositivos. Así que les agradezco a ustedes tres y de nuevo Ciprotec por la invitación, y lo damos por aquí terminado y cerrado. Nos quedamos sin la cara de Rodrigo, pero nos manda una foto después. Muchas Chau, buenas gracias. noches.
Y muchas Chao. gracias. Nos vemos. Gracias. Es- Chau, chau.